Sean todos ustedes bienvenidos. Hablaremos precisamente de lo que es el método científico y para ello, simplemente como una pequeña antesala, pues veremos un poquito lo que analizaremos en esta unidad que habla, por supuesto, de lo que es el método, de las condiciones necesarias para poder ser implementado. No se olviden que el método es un proceso en el cual yo voy a construir un nuevo conocimiento o que me va a permitir a través de este método construir un nuevo conocimiento y, por supuesto, llegar a solucionar un problema en el ámbito socioeconómico. Vamos a analizar los principales métodos que nos van a permitir precisamente analizar y ver sus principales características y el proceso, así como la exigencia en cuanto a la elaboración de los elementos que vayan a permitirnos la estructuración de un documento final. Analizaremos en esta primera cápsula lo que viene a ser en este caso la investigación teórica y el método bibliográfico. También en una segunda cápsula vamos a analizar otros métodos que son también de relevancia e importancia, como es el método analítico, el sintético, el inductivo, el deductivo y el empírico. ¿Qué buscamos nosotros en esta unidad? Buscamos precisamente que nuestros estudiantes puedan elaborar un documento técnico científico aplicando el método científico que nos permita o que les permita precisamente la estructuración de un perfil de investigación. Es decir, vamos a pasar de la teoría a la práctica elaborando un perfil que permita precisamente la contrastación de estos dos grandes elementos, la teoría con la práctica. Y vamos precisamente a entrar al concepto de lo que sería método. Método científico es el conjunto de pasos, de técnicas y procedimientos que vamos a utilizar para poder precisamente resolver un problema en el ámbito de la investigación. Es decir, gracias al método nosotros vamos a poder precisamente verificar la hipótesis y esto incluye precisamente el análisis para poder hacer un correcto planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la experimentación, es decir, vamos a contrastar, vamos a recopilar información y esta información, una vez que sea recopilada a través de los diferentes métodos, va a ser analizado. Van a haber instrumentos de recopilación de información y estos datos van a ser analizados, van a ser tabulados y, por supuesto, a partir de la estructuración de la información que vamos a generar, vamos a permitir obtener conclusiones. Estas conclusiones nos tienen que permitir encontrar un nuevo conocimiento en el ámbito de la educación, en el ámbito socioeconómico. Entramos entonces a los dos primeros métodos que nos interesan, que nos llaman la atención, que es la investigación, el método de investigación teórica. Este método nos permite a los investigadores poder desarrollar y refinar teorías. Vuelvo a insistir en el término de el método que viene a ser en este caso la investigación teórica, nos va a permitir la estructuración de una información, una investigación científica que tenga connotaciones en el ámbito teórico, es decir, nos va a permitir aportar al acervo científico de tal manera de que a través de este método nosotros vamos precisamente basados en la revisión bibliográfica, en el análisis de la literatura existente, vamos a permitir la contrastación de los diferentes conceptos, modelos y teorías. ¿Qué vamos a hacer prácticamente con este tipo de métodos? Vamos a hacer una revisión de la literatura de manera muy clara, muy objetiva, que respondan a las inquietudes del problema que vamos a desarrollar. Y a partir de esta, por supuesto, vamos a nosotros a construir modelos teóricos que nos permitan precisamente aportar a ese acervo científico que nos permita tener la información adecuada y suficiente para poder probar de manera consistente la lógica del proceso de investigación. Un ejemplo claro de este tipo de análisis, de este tipo de elementos, es el modelo de crecimiento que se desarrolla precisamente en este ámbito, que nos va a permitir llegar a analizar cómo precisamente un modelo que puede ser desarrollado
en el ejemplo que ustedes están viendo en la imagen, por ejemplo, el modelo de crecimiento de Solon, que nos describe precisamente un modelo teórico de cómo el crecimiento económico puede llegar a afectar a lo largo a largo plazo la acumulación de capital, la fuerza laboral y el proceso tecnológico. Podemos también estructurar, por ejemplo, con la curva de Kurzweil, que es otro modelo interesante que nos permite precisamente analizar y contrastar un poquito lo que viene a ser el modelo de crecimiento económico versus la degradación ambiental. Es decir, nosotros con este tipo de investigaciones lo que vamos a hacer es precisamente contribuir al al acervo teórico, contribuir a la formulación de información que nos permita la contrastación de nuestras hipótesis, nos permita contribuir en modelos de crecimiento, en modelos de desarrollo, en modelos que permitan explicar el comportamiento de un determinado fenómeno que está siendo estudiado. El segundo, el segundo y por supuesto importante método en este ámbito, en el ámbito eh, teórico, es el método bibliográfico. Este método bibliográfico se centra, y al igual que el anterior, en la recopilación de información, el análisis y la interpretación de la información que hemos obtenido, por supuesto, siempre y cuando se elaboren en fuentes primarias. El tema de las fuentes primarias lo trataremos en una siguiente video, fuentes primarias o fuentes secundarias, pero vamos a decir que, por ejemplo, el tema de las fuentes primarias, que son las que a nosotros nos interesan, son aquellas que se obtienen de manera extensa, de manera detallada, por ejemplo, en artículos científicos, en libros especializados, en monografías, entre otros. La fuente secundaria es aquella información que se encuentra de manera resumida, pero ese es otro cuento. Entonces, el proceso de obtención de este método bibliográfico es primero el establecimiento del estado del arte, la formulación de la hipótesis, el poder precisamente analizar elementos que puedan contribuir con la formulación, con el crecimiento de nuestro marco teórico, que nos permita precisamente tener la suficiente información para poder desarrollar este ámbito, este método, y que nos permita precisamente el análisis de las diferentes teorías económicas, así como también el estudio del impacto de las políticas, de sus políticas en diferentes contextos y entender la evolución de estos fenómenos económicos a lo largo de un periodo de vida. Cuando yo analizo el método teórico, el método bibliográfico, volvemos a la esencia de decir, vamos a sustentar nuestra investigación precisamente en la búsqueda del conocimiento a través de la revisión bibliográfica. Y si yo voy a hacer una revisión bibliográfica, tengo que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado en poder precisamente evitar cometer plagio. ¿Y qué es plagio? Plagio es precisamente el acto de presentar información, ideas de otras personas, es decir, que han sido desarrolladas ponencias o investigaciones que han sido desarrolladas por otras personas, por otros investigadores, como si fuese propia. De tal manera que nosotros vamos precisamente a contribuir, cuando yo cometo plagio, contribuyo precisamente a poder presentar ideas e información desarrolladas por otras personas como si fuese mía. De tal manera de que el derecho de autor prácticamente se pierde cuando yo cometo plagio. ¿Y qué tengo que hacer para evitar cometer plagio? Lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, cumplir con normas de redacción técnica científica, con normas internacionales, y de esta manera voy a evitar cometer plagio. Y para poder hacer esto, yo tengo que tomar muy en cuenta precisamente que voy a analizar información que esté, por ejemplo, en libros, revistas y otros que sean, por supuesto, de real interés. Es importante que ustedes recuerden que yo tengo que basarme siempre en información que esté en fuentes primarias, que yo tengo que analizar la información que esté en fuentes primarias y que en ningún momento yo voy a colocar la información que estoy extrayendo y la voy a colocar y no voy a citar de manera concreta a los dueños o a las personas responsables o a los investigadores que han desarrollado esas teorías. Es importante también que les recuerde que en todo proceso de investigación científica se puede
en este caso, puede ser sometido a un proceso en el cual se demuestre que existe o no el plagio correspondiente. Para eso, como la tecnología todo el tiempo para avanzando y avanza cada a tiempos agigantados con lo que viene a ser en este caso lo que es la inteligencia artificial, podemos decir que ya contamos en este momento con un sistema de aplicaciones que nos permiten precisamente detectar el plagio, que nos permiten de manera muy concreta el poder identificar las fuentes de información que han sido extraídas, pero que no han sido citadas. De tal manera de que cuando yo elaboro un trabajo final de grado, cuando yo elaboro una investigación científica en cualquiera de los niveles, llámese simplemente una monografía o llámese una tesina, una tesis de licenciatura, tesis de maestría o peor aún cuando hablamos de una tesis doctoral, todos estos trabajos tienen que requerir entre el 80, 85 hasta el 90% de originalidad. Es decir, que debe haber una contribución de parte del investigador en este tipo de procesos. Por ende, es importantísimo que yo pueda precisamente evitar cometer plagio en estos procesos. Y para ello, volvemos a insistir, es importante, es indispensable que yo pueda, toda la información que yo voy a recurrir, que yo voy a analizar, tiene que ser citada, tiene que, en este caso, mencionarse al autor de quién se está extrayendo la información y para ello es importantísimo que yo pueda cumplir con las normas internacionales. Y para cada ámbito, área del conocimiento, existen normas específicas. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la norma APA porque es la que más se adecua al área social o las áreas de ciencias económicas, de tal manera que nosotros vamos a emplear lo que ha establecido la Asociación Americana para la Psicología en su séptima edición del año 2019, que precisamente recomienda una serie de elementos para evitar cometer plagio. Estos principales elementos los vamos a ir presentando. Importante, ¿cuántas referencias yo tengo que tener en un trabajo de investigación? Si es una tesis de maestría, mínimamente entre 30 y 40 tesis de grado a nivel de licenciatura, entre 25 y 35, una investigación para poder vencer una asignatura en los diferentes semestres dentro del ámbito de la educación superior, eh, en este caso entre 15 a 25 trabajos y por supuesto para un tema de monográfico, por ejemplo, entre 20 a 30 investigaciones, es decir, 30 fuentes o referencias geográficas. Es decir, a medida que yo voy aumentando el nivel de complejidad del trabajo de investigación que voy a desarrollar, requiero, por supuesto, contar con las referencias bibliográficas, es decir, que yo tengo que recurrir al acervo científico que existe respecto a los temas que estoy investigando. De eso me va a permitir tener la solvencia adecuada y suficiente para poder desarrollar mi investigación. ¿Qué me exige la norma APA? De manera muy concreta, muy sencilla. Por ejemplo, en cuanto al tema de la configuración precisamente de un documento, nos va a exigir que para un trabajo de investigación, por ejemplo, el tema de los márgenes, de 2,54 centímetros a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, de manera muy sencilla. Nos va a permitir, por ejemplo, si yo voy a utilizar el tipo de letra, el que a mí me gusta de manera preferencial, pero ustedes pueden ver y la norma así lo prevé, por ejemplo, Times New Roman tamaño número 12, pero también podemos utilizar Georgia, 11 puntos, podemos utilizar Calibri, podemos utilizar Arial, podemos utilizar, antes en la versión número 6 solamente se extendía a un solo tipo de letra, en este caso era Times New Roman tamaño número 12. Hoy el, el, el tipo de letra, hay un mayor margen, hay una mayor diversidad y que uno puede, por supuesto, utilizar el que sea de mayor preferencia. El tema de los títulos, el título 1, 2, 3, 4 y 5, es indispensable que se puedan configurar al inicio del trabajo de investigación de tal manera que yo pueda precisamente estructurar mi documento de investigación científica cumpliendo con estos requisitos. Es indispensable que, por ejemplo, mi título número 1
esté centrado, tenga color negrita, que por supuesto que en cada palabra que yo voy a utilizar para el desarrollo de mi trabajo pueda contener la primera palabra con mayúscula. Y por supuesto el texto va a iniciar en un nuevo párrafo. La diferencia del título uno y el título 2 es que ya no está centrado, sino que va a la izquierda. Del título 2 y el título número 3 la diferencia está en que va de manera, si utilizamos la letra cursiva, y así sucesivamente para poder precisamente contener el tipo de letra, la referencia que vamos a emplear en nuestro documento para los diferentes títulos uno 2 3 4 y 5. Como referencia, primero, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, cuando yo estoy desarrollando mi marco teórico, cuando yo estoy desarrollando la información de mis antecedentes, del problema, entre otros, yo tengo que recurrir a las referencias bibliográficas, tengo que buscar referencias que, por sobre todo, no tengan una antigüedad superior a los 5 años. Y en función a la cantidad de palabras que yo voy a extraer de un libro, que yo voy a extraer de una tesis de grado, voy a emplearla de manera muy concreta. Por ejemplo, si la información que estoy extrayendo es menor a 40 palabras, entonces vamos a precisamente a recurrir a esta forma de desarrollar o de mirar lo que viene a ser en este caso el, el trabajo. Entonces, fíjense, y tenemos en este caso 40 palabras y de las 40 palabras, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a utilizar esta expresión entre comillas y por supuesto vamos a referenciar la fuente bibliográfica de donde se ha obtenido. Muy por el contrario, cuando la información excede las 40 palabras, estamos hablando de que puedan ser 100, 200, 300 o 400 palabras, esta referencia, esta información que se va a utilizar no va entre comillas, pero sí se tiene que referenciar, por supuesto, colocando la información conforme a las normas APA. Por ejemplo, el tema del apellido del autor, el apellido, el nombre del autor, el año de la publicidad y el número de página de donde se está extrayendo la información. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para poder precisamente desarrollarlo y poder desarrollarlo sin ningún tipo de problemas. En cuanto al tema de las tablas, el tema de los gráficos, tenemos que tomar muy en cuenta que primero, llámese tablas o llámese figuras, nosotros tenemos que numerarlas. Todas tienen que tener un número, tienen que haber un título de manera muy concreta que se muestre qué es lo que nosotros estamos mostrando. Y en notas tenemos que hacer una descripción de qué es lo que estamos mostrando. Y por supuesto, tenemos que decir de dónde se está extrayendo la información, porque no se olviden que en la mayoría de los gráficos o ilustraciones o figuras que nosotros vamos a utilizar, estas son extraídas de otros autores. Por consiguiente, tenemos que referenciar a ese autor del cual nosotros estamos extrayendo la información y la cual nosotros nos estamos valiendo para el desarrollo de nuestra investigación. Bien, para esta cápsula, hasta acá me parece interesante. Quedo muy atento a a sus comentarios para un siguiente video. Muchas gracias.